Bienvenidos a nuestro canal, el rincón donde la pasión y el drama turco se dan cita. Hoy tenemos un vídeo que, créanme, va a hacer temblar los cimientos de vuestros chips favoritos, y quizás incluso plantar la semilla de uno nuevo. Si hablamos de Tuba Büyüküstün, una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, y de Engin Akyürek, ese galán que nos derrite con su mirada intensa. ¿Qué pasa entre ellos? Hay algo más que amistad y compañerismo profesional. Hoy vamos a desentrañar los rumores y las pistas que apuntan a un posible flechazo entre estos dos titanes de la actuación. Prepárense para un viaje lleno de emociones, análisis profundo y, por supuesto, mucho salseo turco. Pero antes de sumergirnos en este mar de especulaciones, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos, donde te traemos las últimas noticias, curiosidades y chismes jugosos del mundo del espectáculo turco. Tu apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido que te encante. Ahora sí, vamos al grano. Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek. Sus nombres juntos ya suenan a bomba, ¿verdad? Ambos son reconocidos por su talento innegable, su carisma arrollador y, por supuesto, por esa química inigualable que proyectan en pantalla. Han coincidido en varios proyectos y cada vez que lo hacen, las redes sociales explotan con comentarios sobre la conexión especial que existe entre ellos. Pero, ¿es solo una ilusión creada por la magia de la televisión? ¿O hay algo más profundo que une a estos dos actores? La chispa entre ellos se encendió, sin duda, en Kara para Aşk. Esa serie donde Tuba interpretó a Elif Denayse, una diseñadora de joyas sofisticada e independiente, y Engin a Ömer Demir, un policía atormentado por la pérdida de su prometida y consumido por la búsqueda de la verdad, nos regaló momentos inolvidables llenos de tensión, romance y pasión desenfrenada. La química entre ellos era palpable, traspasaba la pantalla y llegaba directo al corazón de los espectadores. Cada mirada, cada roce, cada palabra pronunciada entre Elif y Ömer estaba cargada de una intensidad que hacía que suspiráramos con cada capítulo. La complejidad de sus personajes, sus vulnerabilidades y la forma en que se apoyaban mutuamente en medio de la corrupción y el peligro, crearon una conexión que resonó profundamente con la audiencia. Los fans, por supuesto, no tardaron en notar esta conexión especial y empezaron a shippearlos con todas sus fuerzas. Surgieron miles de cuentas de fans dedicadas a Elom, llenas de edits, fanfics y análisis detallados de cada escena donde interactuaban. La esperanza de que su romance traspasara la pantalla era inmensa. Los fans analizaban cada detalle, desde la forma en que se miraban hasta la manera en que se tocaban accidentalmente, buscando cualquier indicio de que su conexión fuera real. Las redes sociales se inundaron de peticiones para que confirmaran su relación, y la presión mediática sobre ellos creció exponencialmente. Pero, ¿qué hay de la vida real? ¿Hubo algún indicio de que Tuba y Engin pudieran sentir algo más allá de la amistad y el respeto profesional? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Ambos son personas muy reservadas con su vida personal, lo que hace aún más difícil descifrar sus verdaderos sentimientos. Esta discreción alimentó aún más la especulación y el misterio que rodeaba su relación. Se sabe que ambos actores valoran mucho su privacidad y prefieren mantener su vida personal alejada del escrutinio público. Sin embargo, hay algunos detalles que nos hacen pensar que quizás, sí hubo una conexión especial entre ellos. Pequeños gestos, miradas fugaces y comentarios ambiguos que, interpretados con la lente de la esperanza romántica, se convirtieron en pruebas irrefutables para muchos fans. La falta de confirmación oficial solo alimentó la imaginación colectiva y la creación de teorías sobre su posible romance. Por ejemplo, durante las entrevistas promocionales de Kara para Aşk, se podía percibir una complicidad y un entendimiento mutuo muy particular entre Tuba y Engin. Sus miradas eran cómplices, sus risas espontáneas y sus gestos llenos de cariño. Se notaba que se sentían cómodos el uno con el otro, que disfrutaban de su compañía y que se admiraban mutuamente. Esta comodidad y confianza se traducían en una química palpable que hacía que sus interacciones fueran aún más convincentes. Además, hay que tener en cuenta que las largas jornadas de rodaje, las intensas escenas emocionales y la convivencia constante pueden crear lazos muy fuertes entre los actores. Es fácil desarrollar sentimientos por alguien con quien compartes tantas experiencias, especialmente si existe una atracción inicial. La presión de interpretar personajes complejos y la necesidad de conectar emocionalmente con sus compañeros pueden difuminar las líneas entre la ficción y la realidad, creando un ambiente propicio para el desarrollo de sentimientos. Pero, ¿dónde está la supuesta confesión de amor impactante de Tuba?
Bueno, aquí es donde entramos en terreno pantanoso. No hay una declaración explícita y pública de Tuba declarando su amor a Engin. No existe un vídeo viral, una entrevista explosiva o un mensaje en redes sociales que confirme sus sentimientos. Sin embargo, ha habido comentarios, entrevistas y actitudes que han sido interpretadas por muchos como una posible señal de que sentía algo más que amistad por él. Algunos recuerdan una entrevista donde se le preguntó a Tuba sobre su relación con Engin, y ella respondió con una sonrisa enigmática: Engin es una persona muy especial para mí. Lo admiro como actor y lo respeto como persona. Tenemos una conexión muy fuerte y disfruto mucho trabajando con él. Esta declaración, aunque no es una confesión de amor directa, fue interpretada por muchos como una señal de que había algo más profundo entre ellos. La ambigüedad de sus palabras, combinada con su expresión facial, alimentó la especulación y la esperanza de los fans. Otros señalan el lenguaje corporal de Tuba durante las entrevistas y eventos públicos con Engin. Su cercanía física, sus miradas intensas y sus gestos cariñosos fueron interpretados como señales de atracción y afecto. Aunque, por supuesto, esto podría ser simplemente una muestra de cariño y amistad. La interpretación del lenguaje corporal es subjetiva y puede estar influenciada por las expectativas y deseos del observador. Sin embargo, para muchos fans, estas señales eran claras e indicaban una conexión romántica. También hay que considerar que los medios de comunicación turcos, como en todas partes, a menudo exageran y sensacionalizan las noticias. Es posible que algunos rumores y especulaciones hayan sido inflados para crear titulares llamativos y generar interés en la audiencia. El sensacionalismo mediático puede distorsionar la realidad y crear una narrativa que no se corresponde con los hechos. Es importante tomar las noticias con cautela y ser críticos con la información que recibimos. En resumen, no hay pruebas contundentes de que Tuba Büyüküstün haya confesado su amor a Engin Akyürek de manera explícita. Sin embargo, hay suficientes indicios y rumores que sugieren que sí podría haber existido una conexión especial entre ellos, que quizás nunca llegó a materializarse en un romance público. La falta de confirmación oficial no significa que no haya existido algo entre ellos, sino que prefieren mantener su vida personal alejada del escrutinio público. La verdad es que solo ellos dos saben lo que realmente pasó entre bastidores. Y quizás prefieran mantenerlo en la intimidad. La privacidad es un derecho fundamental, y los actores tienen derecho a decidir qué información comparten con el público. Respetar su decisión es crucial, incluso si nos gustaría saber más sobre su relación. Lo que sí es innegable es que su química en pantalla es inigualable y que nos han regalado momentos inolvidables en Kara para Aşk. Su interpretación de Elif y Ömer dejó una huella imborrable en la memoria de los fans, y su conexión en pantalla sigue siendo recordada y celebrada hasta el día de hoy. Pero la historia no termina ahí. Recientemente Tuba y Engin han vuelto a coincidir en un nuevo proyecto, la película Kokuklar Sana Emanet. Y como era de esperar, los rumores sobre un posible reencuentro amoroso han resurgido con fuerza. La noticia de su reencuentro generó una ola de entusiasmo entre los fans, que ven en esta colaboración una oportunidad para que su relación florezca. ¿Será esta la oportunidad para que su amor florezca? Solo el tiempo lo dirá. El futuro es incierto, y solo ellos saben si existe la posibilidad de un romance. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde, y muchos fans siguen soñando con verlos juntos en la vida real. Lo cierto es que independientemente de lo que pase entre ellos, la relación entre Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek seguirá siendo un tema de interés para los fans de las telenovelas turcas. Su talento, su carisma y su innegable química en pantalla los convierten en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Su legado como Elif y Ömer perdurará en el tiempo, y su conexión seguirá siendo objeto de debate y especulación. Y nosotros como fans, seguiremos soñando con la posibilidad de que su amor traspase la pantalla y se convierta en una realidad. Porque al final, todos buscamos un final feliz y una historia de amor que nos inspire y nos haga creer en la magia del amor. En resumen, hemos explorado la posible conexión romántica entre Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek, analizando los rumores, las entrevistas y su innegable química en pantalla. Aunque no hay una confesión explícita de amor, hay suficientes indicios para creer que sí podría haber existido una conexión especial entre ellos. Su reciente reencuentro en un nuevo proyecto ha reavivado las esperanzas de los fans, pero solo el tiempo dirá si su amor florece. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de emociones y especulaciones.
Esperamos que hayan disfrutado del vídeo y que hayan sacado sus propias conclusiones sobre la relación entre Tuba y Engin. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que hay algo más que amistad entre Tuba y Engin? ¿Crees que su amor podría florecer en el futuro? Déjanos tus comentarios abajo, queremos leer tus teorías y opiniones. ¿Eres Team Elom? Cuéntanoslo todo. Y antes de despedirnos, no olvides darle like al vídeo si te ha gustado, compártelo con tus amigos fans de las telenovelas turcas y, por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tu apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido que te encante. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.